Saludos, estimados patrocinadores y amigos. Soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. No he preparado nada para este video. Siempre tengo algunas notas, algunos versículos, alguna especie de guión para dar la enseñanza o la charla de la que se trate. Pero quise conectarme de esta manera informal a grabar esto que seguramente va a tener un poco de edición, pero lo que estoy por decir en realidad pues va a ir saliendo como me lo vaya dictando mi corazón y mis recuerdos sobre todo, porque quiero hablar acerca de por qué dejé al catolicismo, por qué dejé de ser católico. Era de hecho la fiesta de San Agustín, un día que me orillé ahí al templo de Santa Clara y San Francisco de Asís de la colonia, y un fraile, Fray Mateo, un místico que venía de Utah, estaba hablando de Agustín y decía que Agustín había sido un hombre que había buscado en el placer y en la filosofía a Dios, pero no lo había encontrado ahí, sino que fue encontrado él por la fe. Yo salí muy inquieto de ahí, me fui a mi casa, de hecho comulgué contra la tradición católica de que pues, te tienes que confesar antes, y en la noche estuve pensando mucho en el infierno. A partir de ahí empezó un cambio muy grande en mi vida. Me convertí en una especie de semimonje, iba a la universidad a estudiar la carrera de Derecho, me regresaba a mi casa y en cuanto llegaba a mi casa y dejaba mis cosas me iba al templo franciscano y pasaba el resto de las horas del día en el claustro con otros frailes que me enseñaban acerca del franciscanismo. De pronto se me ocurrió, bueno, me voy a comunicar con los jesuitas o con los agustinos, porque para entonces había tomado la decisión de ser sacerdote y me quería preparar para eso. Y me inscribí en un programa que se llama ProHub, muy popular. Hice grandes amigos ahí, que todavía amo y estimo profundamente. Hace mucho tiempo que no los veo. Y de hecho ahí hubo compañeros que se volvieron religiosos a partir de estos cursos que son hechos por la Iglesia Católica para los jóvenes. Son cursos vocacionales, a veces duran 1 año o 2 años. Y bueno, en todo esto estuve con los franciscanos. Crucé correspondencia con un representante de los jesuitas en México. En realidad yo fui al lugar en donde quedamos de vernos, pero nunca se presentó, no sé qué pasó. También hablé con los frailes agustinos. Creo que hice una llamada a Guadalajara y me contestó así una persona, creo que era de mucha edad, con una voz muy, muy sobria, y me dijo algo que no entendí, como que me comunicara a otra parte o en otro horario. Bueno, seguí con los franciscanos. Cuando se iba a llegar el tiempo de como aspirante, cuando se iba a llegar el tiempo de noviciado, había que viajar a otra ciudad y yo tenía que dejar la carrera para irme a tomar ese curso. Y ahí tuve que tomar una decisión difícil porque uno de los frailes me aconsejó y me dijo, dile a tus papás, porque mis papás no estaban de acuerdo en ese entonces con que yo fuera sacerdote. Ellos esperaban que yo terminara mi carrera de Derecho y me dedicara a eso. Uno de los frailes me dijo, no le digas a tus papás que no vas a regresar, diles que vas a ir un fin de semana y allá te quedas. Pero algo dentro de mí hacía que esto se sintiera como que muy injusto, porque mis papás habían apoyado para que yo tuviera una carrera, pero uno de los frailes, más grande y más veterano, me dijo, Juan Pablo, si tú dejas ahorita la carrera, que estás a 1 año más o menos de terminarla, ¿quién te dice que no vas a dejar el noviciado en menos del tiempo que has invertido en tu carrera? Entonces me dijo, termina tu carrera y luego vienes al noviciado, porque creo que era cada 2 años. Por eso mi urgencia de quererme anotar de una vez. Bueno, en ese tiempo decidí terminar mi carrera. Fue la época en que leí mucho a San Buenaventura, algo de Duns Scoto. Estuve leyendo a varios místicos, Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola, por supuesto, a Francisco de Asís. Y de pronto me puse a leer las escrituras en una copia que encontré, por cierto, católica. No recuerdo ahorita el nombre del que la tradujo, pero no tenía ningún comentario. Y yo tenía en mi familia, por parte de mi papá, una abuela protestante. Y ellos siempre me estaban invitando a la iglesia cristiana. Me decían que la salvación era solo por la fe. Me decían que el gozo de Dios estaba en su santa palabra y no en una tradición.
Y pues yo nada más los escuchaba. Yo quería ser sacerdote franciscano. Pero cuando empecé a leer esta Biblia sin comentarios, algo extraño empezó a pasar. Una vez que iba a viajar a otra ciudad a visitar precisamente amigos de ProHub, llegué a una librería cristiana y me llamó mucho la atención que, a diferencia de las librerías católicas que estaban llenas de libros sobre la Virgen María, sobre los santos, rosarios, imágenes, etcétera, esta librería estaba llena de títulos que hablaban de la vida de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, de estudios sobre las Sagradas Escrituras. Y recuerdo haber comprado una copia de la Confesión de Fe de Westminster y también compré una copia de un libro del Dr. R.C. Sproul que se llama Grandes Doctrinas de la Biblia. También compré mi primera Reina Valera 60, era una edición de bolsillo de tapas azules. Todavía la venden por ahí. Terminé regalándola a alguien que no tenía Biblia. Y me llamaba mucho la atención que por primera vez estaba yo encontrándome con el texto bíblico sin toda la tradición alrededor del comentario tradicional romano católico que había alrededor. Sobra decir que en esa época de franciscanismo, de aspirante franciscano, yo desarrollé una sensibilidad de conciencia enfermiza. Tenía muchas crisis de conciencia por cosas sin sentido y en realidad no tenía yo tranquilidad. La tranquilidad que tenía era en los momentos cuando estaba con los amigos católicos, con las amigas católicas y pues podíamos disfrutar juntos, reír juntos. Pero yo delante de Dios, delante de los sacramentos y todo esto, aunque yo me confesara todos los días casi, porque una vez un fraile me dijo, a ver, tienes que distinguir entre la tentación y el pecado, porque él me tenía ahí constantemente, confesando cosas que él decía, bueno, pero a ver, la tentación es una cosa, el pecado es otra. Entonces tenía una conciencia bastante atribulada y una de las veces que viajé a la ciudad en donde me miraba con amigos de ProHub, compré también en la misma librería donde había comprado los otros libros, compré la biografía de Martín Lutero que se llama Emancipador de Conciencias, de Federico Fiender, creo que es el nombre correcto del autor. Me la leí rápido, me quedé muy cautivado y empecé a estudiar más sobre la vida de Lutero y al final pues terminé separándome del catolicismo porque cada día se me hacía más difícil sostener muchos de los dogmas que la iglesia enseñaba. Llegué a una iglesia bautista de visita y ahí paulatinamente fui bautizado en esta iglesia y el resto es historia. Entonces, estimados amigos, dos cosas. La primera es que nunca desarrollé un sentimiento anticatólico. Yo hasta la fecha, por ejemplo, tengo aquí varias de las documentos, actas y documentos pontificios, varias exhortaciones. Pues estos son algunos. De Francisco tengo como 3 o 4. De Juan Pablo II tengo como 2. De Ratzinger tengo otros documentos también. Sigo nutriéndome de la tradición romano-católica en aquello que yo siento que me sirve en mis estudios. Schuckel, por ejemplo, que tiene un gran comentario a los Salmos, es fenomenal. Los místicos, Tomás de Aquino, Agustín, y digo católicos en el sentido tradicional porque Roma se apropia de lo que se denominan padres de la iglesia, como diciendo estos son católicos romanos en el sentido actual del término. Entonces, estimados amigos, eso en primer lugar, nunca he desarrollado ni desarrollé un sentimiento anticatólico, pero por otro lado, no da lo mismo ser católico que no serlo. Y honestamente, desde mi experiencia y lo que yo aprendí o he aprendido, creo que Roma es una institución, el catolicismo romano es una institución que se ha apartado en varias cosas de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Sí, tienen apoyo de la tradición
en muchos de los dogmas que enseñan que están apartados de las Escrituras. Pero es lo que se puede ver en el debate entre Lutero y Heck. Heck era un experto en historia de la iglesia y evidentemente venció a Lutero en esa área, pero Lutero era un experto en las Sagradas Escrituras y en la explicación de las Sagradas Escrituras, y de hecho ese fue el carisma que el movimiento protestante adquirió, sola Escritura. Tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Lutero le explicaba en la dieta de Worms, oigan, ¿saben qué? Es que hay muchas contradicciones entre los papas, entre los concilios, hay contradicciones entre los mismos eruditos católicos. No podemos depender de estos trabajos porque cada quien nos dice lo que quiere decirnos. Y entonces Lutero decidió que la fuente de la autoridad tenía que ser la Sagrada Escritura solamente. Además, pues está el principio de la salvación por la fe sola. Esto técnicamente se denominan causas formales y materiales de la Reforma Protestante, porque no es lo mismo ser partim partim, como la Iglesia Romana decidió hacerlo, o sea que la verdad está parte en la tradición y parte en la Sagrada Escritura. Pues no es así. La verdad se contiene única y exclusivamente y de manera completa y suficiente en las Sagradas Escrituras. Por eso cualquier asunto que tenga que ver con contradicciones o encuentros de tradiciones, pues se tiene que resolver estudiando las Sagradas Escrituras. También dentro de la tradición católica, en términos prácticos, no está claro quién es María. Si es corredentora, si no es corredentora. No, pues es que este documento dice esto. Pues sí, pero esta mariología dice otra cosa. Tú puedes ver en la práctica la vida de muchos católicos en donde básicamente está entronizada María, los santos, la famosa intercesión de los santos. Roma sigue practicando cosas que viene arrastrando del medievo, etcétera, etcétera, que no es el propósito de este video hacer una apologética protestante aquí, ni mucho menos, pero no da lo mismo. Así que, pues eso es básicamente, estimados amigos, mi historia de cómo en términos generales dejé de ser católico, por qué no soy católico. Y espero que este video les haya gustado. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @JPMartinezblog. Gracias, nuestra página de Facebook ya alcanzó los 1000 seguidores y estamos muy contentos por todo el apoyo y por todas las veces que interactúan y comparten nuestro contenido. No dejen de seguir nuestro podcast en Spotify y otras plataformas, así como también unirse a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com/JPauloMartínez. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.